Mucha gente en todo el mundo disfruta bebiendo Fanta. Es una bebida con gas muy popular, conocida por sus colores vivos y sabores a fruta. La puedes encontrar en casi cualquier tienda que venda refrescos. Tanto niños como adultos eligen Fanta a menudo como una bebida refrescante. Su sabor a naranja es quizás el más famoso, pero viene en muchas variedades. Para la mayoría, Fanta es simplemente una bebida dulce, algo normal en un día de sol o en una fiesta. Es una marca mundial, reconocida al instante por millones de personas en diferentes continentes y culturas. Sin embargo, no mucha gente conoce la historia tan rara que hay detrás de cómo se creó Fanta. Esta bebida tan común tiene una conexión sorprendente y que a menudo se pasa por alto, con una época muy oscura de la historia mundial. No se creó en un laboratorio tranquilo que buscaba sabores nuevos. Al contrario, Fanta nació por necesidad durante una época de mucho conflicto y problemas. Cómo se inventó está directamente relacionado con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Esta historia oculta es muy diferente de la imagen alegre que tiene la marca hoy en día. La verdad es que Fanta se creó por primera vez en la Alemania nazi. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba pasando por tiempos muy difíciles. El país había perdido la Primera Guerra Mundial. Tenía que pagar mucho dinero a otros países. Esto era parte del Tratado de Versalles. La economía alemana estaba muy débil. Mucha gente perdió su trabajo y sus ahorros. Había mucha pobreza y hambre por todas partes. Esta época se conoció como la Gran Depresión en todo el mundo y afectó mucho a Alemania, creando mucho enfado y problemas sociales entre la gente. En este ambiente de desesperación, Adolf Hitler y su partido nazi llegaron al poder. Prometieron hacer que Alemania fuera fuerte otra vez. Le dijeron a la gente que traerían de vuelta los trabajos y el orgullo del país. Muchos alemanes estaban cansados de los problemas económicos y de que no hubiera estabilidad política. Creyeron las promesas de Hitler. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller y poco después, en el dictador de Alemania. Su partido empezó a poner en marcha sus ideas radicales, cambiando mucho el país y llevándolo por un camino destructivo. Los nazis tenían ideas extremas y peligrosas. Creían que los alemanes eran una raza superior. Culparon a los judíos de los problemas de Alemania y fomentaron un odio muy fuerte contra ellos, y también contra otros grupos minoritarios. El gobierno nazi rápidamente tomó el control de toda la vida en Alemania. Controlaban el gobierno, los periódicos, las escuelas y los tribunales. Acabaron con cualquiera que se opusiera y empezaron a preparar al país para otra guerra. La libertad para hablar y las libertades personales se limitaron muchísimo bajo su gobierno totalitario. El gobierno nazi también se centró en hacer que Alemania se bastara a sí misma económicamente. Esta política se llamaba autarquía. El objetivo era que Alemania produjera todo lo que necesitaba dentro de su país, sin depender de cosas de fuera. Invirtieron mucho dinero en industrias que ayudarían a rearmarse y a expandir el ejército. Este camino económico tuvo consecuencias importantes para todos los negocios que funcionaban en Alemania, incluidas las empresas extranjeras. El esfuerzo por autoabastecerse pronto crearía grandes problemas para las empresas que dependían de cadenas de suministro de otros países para sus materias primas e ingredientes. Coca-Cola, el famoso refresco americano, ya era muy popular en todo el mundo en los años 1930. También había encontrado un buen mercado en Alemania. La empresa filial de Coca-Cola en Alemania, conocida como Coca-Cola GmbH, iba súper bien. A muchos alemanes les gustaba el sabor de la Coca-Cola y se estaba convirtiendo en una bebida común en todo el país. La compañía había invertido bastante en sus operaciones en Alemania, construyendo fábricas para embotellar y creando grandes redes para llevarla a la gente por todo el país. El hombre a cargo de Coca-Cola GmbH era Max Keith. Era alemán, conocido por ser un buen líder y por su dedicación a la empresa. Keith era un hombre de negocios hábil. Trabajó sin parar para que Coca-Cola estuviera más presente y fuera más popular en Alemania. Entendía bien el mercado alemán y adaptaba bien las estrategias de publicidad. Bajo su dirección, las ventas crecieron poco a poco y el futuro de Coca-Cola en Alemania parecía muy bueno. Sus empleados y la empresa principal en Atlanta lo respetaban. Antes de que estallara la guerra del todo, Coca-Cola era una marca que se veía mucho en Alemania. Los anuncios de la bebida eran comunes
Coca-Cola incluso se sirvió en eventos públicos importantes, como las Olimpiadas de Berlín de 1936, que organizó el gobierno nazi. Esta relación, vista ahora, parece preocupante, pero en ese momento, Coca-Cola funcionaba como un negocio legal en el país. La bebida se veía como un símbolo de la cultura moderna americana y del éxito comercial, y que estuviera allí era parte de la relación de Alemania con otros países, a pesar de las ideas del gobierno. Sin embargo, a medida que el partido nazi se hacía más fuerte y la política de Alemania se volvía más agresiva, el ambiente para los negocios extranjeros se hizo cada vez más difícil. Las empresas americanas en particular empezaron a tener más vigilancia y problemas para funcionar. El ambiente político estaba lleno de tensión y la amenaza de guerra era más grande cada año. Max Keith se encontró teniendo que moverse en un panorama cada vez más complicado y peligroso. Tenía que equilibrar lo que quería la empresa americana con lo que pedía y presionaba el gobierno nazi. En septiembre de 1939, la paz tan frágil que había en Europa se rompió. Alemania, con Adolf Hitler al mando, invadió Polonia. Este ataque marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta a la invasión, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. El conflicto creció muy rápido, metiendo a más países y al final afectando a casi todo el mundo. La vida diaria cambió muchísimo para millones de personas y las relaciones entre países se volvieron un caos. La economía mundial también se vio muy afectada cuando empezaron las peleas. Casi enseguida, el comercio con Alemania desde otros países se limitó muchísimo. Los aliados, que incluían a Gran Bretaña y Francia, pusieron bloqueos económicos muy estrictos a Alemania. Estos bloqueos querían debilitar a Alemania en la guerra, cortándole el acceso a productos básicos y materias primas de otros países. Muchas cosas que Alemania solía traer de fuera, desde petróleo hasta alimentos, de repente ya no estaban disponibles o era muy difícil conseguirlas. Esto afectó mucho a la industria alemana y a la vida diaria de la gente. Una cosa muy importante que traían de fuera y que se cortó fue el concentrado secreto para hacer Coca-Cola. Esta mezcla especial de ingredientes, conocida como mercancía 7X, solo se hacía en Estados Unidos. La fórmula era un secreto muy bien guardado de la compañía Coca-Cola. Cuando empezó la guerra y los aliados bloquearon los puertos de Alemania, fue imposible para Coca-Cola GmbH recibir los envíos de este jarabe tan necesario. Las rutas de suministro se cortaron por completo, y lo que quedaba en Alemania se acabó rápido. Este problema fue terrible para Max Keith y Coca-Cola Alemania. Sin el jarabe de Coca-Cola, que era vital, la empresa ya no podía hacer su bebida estrella. Las fábricas estaban listas, los trabajadores tenían empleo, pero faltaba el ingrediente principal. Keith se enfrentaba a la idea de tener que cerrar todo. Esto significaría que sus empleados se quedarían sin trabajo y que la empresa perdería su negocio en Alemania. Necesitaba encontrar urgentemente otra cosa si quería que Coca-Cola GmbH sobreviviera a la guerra. Sección 5. El problema de Max Keith. No hay jarabe de Coca-Cola. Max Keith, como jefe de Coca-Cola GmbH, se encontró en una situación muy difícil y solo. Cuando Estados Unidos entró oficialmente en la guerra en diciembre de 1941, se cortó toda comunicación directa con la oficina central de Coca-Cola en Atlanta, Georgia. Estaba prácticamente solo. Era responsable de lo que la empresa tenía en Alemania, sus muchas fábricas de embotellar y sus miles de empleados. Su producto principal, Coca-Cola, ya no se podía hacer. Tenía que decidir cómo mantener el negocio funcionando durante la guerra. El gobierno nazi controlaba muchísimo todas las industrias en Alemania. Esperaban que todas las empresas ayudaran en la guerra. Una fábrica que no producía nada útil podía ser tomada por el gobierno para hacer cosas para la guerra, o sus trabajadores podían ser enviados a otros sitios. Max Keith entendía esta presión. Necesitaba asegurarse de que sus fábricas siguieran funcionando y que se viera que su empresa ayudaba a la economía alemana, incluso en tiempos de guerra. Esto significaba que tenía que encontrar algo nuevo que producir, y rápido. Keith también estaba muy comprometido con la marca Coca-Cola y con el bienestar de sus empleados. Quería proteger las importantes inversiones de la compañía en Alemania, como sus fábricas y su red para repartir. También sentía una gran responsabilidad por sus trabajadores, queriendo que siguieran empleados en tiempos tan inciertos.
Simplemente cerrar todo no era algo que quisiera considerar. Estaba decidido a encontrar una forma de seguir con el negocio, conservar la empresa y cuidar a su gente. Era una persona fuerte y decidida. Así que Max Keith tomó una decisión crucial. Coca-Cola GmbH crearía una bebida nueva. Esta nueva bebida tenía que hacerse usando solo ingredientes que se pudieran encontrar en Alemania o en los territorios ocupados por Alemania, a pesar de que faltaban cosas por la guerra. Esto era un desafío enorme. Muchos alimentos básicos y materias primas estaban muy racionados. Los ingredientes que había eran a menudo cosas que sobraban de otras industrias. La tarea necesitaba creatividad, ser flexible y entender muy bien qué cosas se podían conseguir todavía en una economía destrozada por la guerra. Sección 6. El nacimiento de Fanta, arreglándoselas con sobras. El principal problema para crear una bebida nueva durante la guerra era encontrar ingredientes que sirvieran. Max Keith y su equipo técnico, dirigido por el químico jefe Dr. Shetelig, tuvieron que ser súper ingeniosos. Tuvieron que usar materiales poco comunes, a menudo las sobras de otros procesos para hacer comida. Entre los ingredientes que pensaron usar y usaron estaban cosas como el bagazo de manzana, que es lo fibroso que queda después de exprimir las manzanas para hacer zumo o sidra. También usaron azúcar de remolacha y, sobre todo, suero de leche, un líquido que sobra cuando se hace queso. El proceso de crear la nueva bebida fue de probar y equivocarse. El Dr. Shetelig y su equipo probaron muchas combinaciones de estos ingredientes que apenas había. Necesitaban crear una bebida que no solo se pudiera beber, sino que también fuera segura y se pudiera hacer en grandes cantidades. Se cree que el nombre de esta nueva mezcla, Fanta, vino de la palabra alemana Fantasie, que significa imaginación o fantasía. Dicen que Keith animó a su equipo a usar su imaginación, y este nombre se quedó, reflejando el espíritu inventor que se necesitó para crear la bebida. La primera Fanta que se hizo en Alemania era muy diferente del refresco naranja brillante que la mayoría de la gente conoce hoy. Su color y sabor cambiaban según los ingredientes que hubiera. A menudo era una bebida amarillenta o de color marrón. Lo principal que usaban para endulzar era sacarina, porque había muy poca azúcar, aunque usaban un poquito de azúcar de remolacha cuando podían. El uso de suero de leche y fibras de manzana le daba un sabor único, aunque un poco raro. Era un producto que nació solo por necesidad y por cómo estaban las cosas. Es importante entender que Fanta no se pensó al principio para competir con Coca-Cola por mucho tiempo. Para Max Keith era algo temporal, una bebida para salir del paso. Sus principales objetivos eran mantener las fábricas de Coca-Cola GmbH funcionando, evitar que el gobierno nazi se quedara con las fábricas y asegurarse de que sus empleados conservaran sus trabajos. Keith esperaba totalmente que cuando acabara la guerra y el comercio volviera a la normalidad, se volvería a hacer Coca-Cola y Fanta quizás desaparecería. Sección 7. Fanta en la Alemania de la guerra. Un dulce escape. A pesar de cómo se creó y de que sus ingredientes cambiaban, Fanta se hizo popular rápidamente en la Alemania nazi. Durante la guerra, faltaban muchas cosas que la gente compraba, incluidas las bebidas con azúcar. La mayoría de las otras marcas de refrescos habían desaparecido del mercado porque no había ingredientes o era difícil producirlos. Por eso, Fanta llenó un hueco importante. Para los alemanes que no tenían cosas dulces, ofrecía una alternativa que agradecían. Como se podía conseguir, se convirtió en un producto buscado en un panorama donde faltaban cosas. Lo dulce de Fanta, que venía sobre todo de la sacarina, hacía que sirviera para más cosas además de ser una bebida. El azúcar de verdad estaba muy racionada y era súper difícil de conseguir para las familias normales. Por eso, dicen que algunas personas usaban Fanta para endulzar al cocinar y hornear. Podían añadirla a las sopas o guisos para dar un toque dulce cuando no había azúcar. Este uso tan original muestra la gran escasez de la época y lo ingeniosa que era la gente para arreglárselas en tiempos de guerra. El liderazgo de Max Keith fue clave para el éxito de Fanta durante esta época. Supo moverse con habilidad por la complicada y a menudo peligrosa burocracia del gobierno nazi. Consiguió los ingredientes necesarios, aunque pocos, y mantuvo las fábricas de embotellar funcionando bien a pesar de los problemas de la guerra, como los bombardeos y la falta de trabajadores.
Para 1943, las ventas de Fanta llegaron a casi 3 millones de cajas. Este logro demostró su buena vista para los negocios y su capacidad para adaptarse bajo mucha presión, salvando así las operaciones de Coca-Cola en Alemania. Para muchos alemanes que vivían las dificultades de la Segunda Guerra Mundial, Fanta daba un pequeño momento de alivio. En un mundo lleno de guerra, racionamiento y pérdidas, una bebida dulce podía ser un pequeño consuelo, un breve sabor de algo parecido a la normalidad. Aunque era un producto de la época nazi y de las condiciones de guerra, la gente la bebía más por encontrar un pequeño placer en tiempos difíciles que por una razón política. Fanta se asoció con el ingenio y la capacidad de sacar lo mejor de una mala situación. Sección 8. Después de la guerra, el nuevo comienzo de Fanta. La Segunda Guerra Mundial por fin terminó en mayo de 1945 en Europa, cuando Alemania nazi fue derrotada. El país estaba en ruinas, destrozado por años de guerra y bombardeos de los aliados. El gobierno nazi se vino abajo y Alemania fue ocupada y dividida por los países aliados que ganaron: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. El país tenía la tarea enorme de reconstruir sus ciudades, su economía y su sociedad desde cero. Cuando terminó la guerra, la empresa principal americana, The Coca-Cola Company, volvió a contactar con Max Keith. Investigaron lo que hizo durante la guerra. Dicen que quedaron impresionados por cómo cuidó de Coca-Cola GmbH. Keith no solo había mantenido intacto lo que tenía la empresa, sino que también había logrado que el negocio siguiera funcionando y que sus empleados cobraran, todo sin colaborar con las partes más malas del gobierno nazi. La producción de la Coca-Cola original en Alemania finalmente volvió cuando las cosas se normalizaron y el concentrado estuvo disponible otra vez. Con la vuelta de Coca-Cola, la producción de la Fanta alemana de la guerra casi paró del todo. Había cumplido su papel como bebida sustituta. Sin embargo, la compañía Coca-Cola no olvidó del todo el nombre Fanta, ni la idea de una bebida alternativa con sabor a fruta. Los jefes vieron que se podía crear una bebida nueva con esta marca, una que pudiera complementar a Coca-Cola en lugar de solo sustituirla. La idea era crear un tipo diferente de refresco que pudiera gustar a más gente con gustos diferentes. En 1955, la compañía Coca-Cola lanzó una nueva versión de Fanta. Esta era Fanta naranja y se produjo por primera vez en una fábrica de embotellar de Coca-Cola en Nápoles, Italia. Esta nueva Fanta usaba ingredientes cítricos de Italia, de la zona, lo que le daba un sabor a naranja fresco y bueno, y un color vivo. Esta Fanta naranja italiana era diferente de la Fanta alemana de la guerra, tanto en su receta como en su imagen de marca. Fue esta nueva fórmula la que se convirtió en la base de la marca Fanta, conocida en todo el mundo que se vende hoy. Sección 9. Historias ocultas. Cosas de todos los días, pasados inesperados. La historia de cómo se creó Fanta nos da una lección sorprendente. Muestra claramente cómo los productos de cada día, cosas que a menudo damos por sentadas, pueden tener historias complicadas y a veces inquietantes. Un refresco popular, de colores vivos, que disfrutan millones de personas en todo el mundo, tiene sus raíces bien metidas en una de las épocas más oscuras del siglo XX. Esta historia de su origen, en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, es casi desconocida para la mayoría de la gente que coge una botella o lata de la bebida hoy sin más. Muchos productos son, en el fondo, como objetos antiguos del tiempo y de las situaciones específicas en las que se crearon. Fanta es un ejemplo perfecto de esto. Su creación al principio fue una consecuencia directa de la necesidad en tiempos de guerra. Una respuesta a los bloqueos de otros países, la gran falta de ingredientes y el ingenio de un hombre, Max Keith, que intentaba mantener vivo su negocio. Entender este contexto histórico es clave para apreciar de verdad las razones de su fórmula original y su primer éxito local dentro de la Alemania en guerra. Aprender sobre estas historias ocultas es valioso. Nos ayuda a entender el pasado de una forma más completa y con más detalles. Nos muestra cómo los grandes eventos mundiales, como las guerras y los grandes cambios políticos, pueden tener un impacto directo y real en las cosas normales, incluidas las comidas y bebidas que tomamos. Nos recuerda que incluso un producto que parece simple puede tener una historia importante, que refleja presiones económicas, el ingenio de la gente y los efectos profundos de la historia en la vida diaria.
Hoy, Fanta es una marca verdaderamente mundial, vendida por The Coca-Cola Company en cientos de países y disponible en muchísimos sabores. La mayoría de la gente la disfruta por su sabor y porque refresca, sin saber nada de que nació durante la guerra en un ambiente de muchísima presión. Aún así, la historia de su creación en la Alemania nazi sigue siendo una parte fascinante, aunque triste, de su largo viaje que sigue cambiando. Sirve como un recordatorio fuerte de que la historia, con todas sus cosas complicadas y giros inesperados, a menudo se puede encontrar en los lugares más familiares y sencillos.